Muy buenos días, señoras y señores, ¿cómo están? Les habla el Castigador 003 y vamos a hablar un poco sobre los tipos de lápices que hay y sobre cómo afectan en nuestro dibujo. Para empezar en ello, voy a trazar una pequeña línea. No va a quedar lo más derecha posible, pero serviría para explicarles una cosa. Al terminar de trazar nuestra línea, vamos a explicar algo. En el centro voy a colocar el HB, que sería un lápiz como central, como predeterminado, que no está ni tan oscuro ni tan claro. Ya van a entender esto. ¿Por qué? Porque en esta línea vamos a colocar hacia la derecha los tonos que empiecen por B y hacia la izquierda los tonos que empiecen por H. ¿Cuál es el significado de B y H? B es black y significa oscuro, negro o oscuridad, y el H es dureza, firmeza, duro. ¿Qué pasa con esto? La letra B, entre más te vayas hacia la derecha, va a ser más oscuro, va a repintar más en un tono oscuro. Y entre más te vayas hacia la izquierda, hacia las H's, vas a tener un lápiz que no va a repintar mucho, que va a ser muy poco visto y que te serviría para algunas cosas que ya te voy a decir. Entonces, tenemos la B, que es oscuro y es más oscuro que el HB. Tenemos el B1, que es más oscuro que el B, el B2, que es más oscuro que el B1, el B3, que es más oscuro todavía que el B2, y así sucesivamente. Lo mismo con el H, pero con tonos claros, que es H más claro que el HB, el H1 es más claro que el H, el H2 es más claro que el H1, el H3 es más claro que el H2 y así sucesivamente. ¿En qué podríamos usar estos tonos, estos tipos de lápices? Bueno, la escala del H, H1, H2, H3 nos serviría mucho para hacer esbozos, para hacer mapas del cuerpo, para hacer un mapa del rostro que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque este lápiz no se nota tanto y no se va a notar tanto los borrones y las equivocaciones que cometamos, porque después de todo vamos a repintarlo y vamos a borrar algunas cosas. Entonces nos serviría mucho ese tipo de lápices, los de la H. Ya si queremos repintar el dibujo y ya queremos que empiece a tomar forma, hacerle sombras, etcétera, vamos a utilizar los tonos del B, que son mucho más oscuros que el H y que podríamos ya llegar a dar una textura al personaje y un dinamismo. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un esbozo con el lápiz HB. Puedo hacerlo con un H2 o un H3, pero pues en el momento no lo tenía. Entre más claro, mejor, para hacer un mapa, un esbozo, o que vayas a equivocarte mucho al momento de hacer un cuerpo o un rostro. Después de trazado, aplicaríamos las sombras con el B y quedaría más o menos así. Estaríamos repintando y luego trazando las sombras para darle textura. Bueno, el ojo quedaría más o menos así, haciéndolo rápido y mostrándoles cómo funciona más o menos esto de los lápices y las sombras. Pero quiero mostrarles un ejemplo más claro todavía en donde se diferencian más las sombras, en donde están más marcadas esas diferencias. Y es en un dibujo que hice de la película de Broly, pero al estilo, hice este dibujo de Broly al estilo pequeño, al estilo caricatura, por decirlo así, ya van a verlo. Y es más o menos así. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Este Broly tiene varios tipos de sombras y ya las vamos a señalar una por una. Al verlo así por encima, déjenme volteo el dibujo. Al verlo así por encima, vemos que tiene tonos muy oscuros y tiene tonos claros. Por ejemplo, lo que más marca, lo que más se ve a la vista es el cabello. El cabello está en un lápiz 8B y al igual que las cejas también están en 8B. Alrededor el dibujo está repintado en un B6 y podemos ver en su rostro distintos tipos de sombra. No sé si lo logran apreciar, pero los tonos en donde está el rostro más claros, esas líneas que se ven ahí, son un H2 y los tonos más oscuros que están por debajo del cabello, no sé si lo logran notar, es un B4, B5. Ya con esto logramos hacer un contraste de todo el dibujo como tal, porque estaríamos utilizando distintos tipos de sombras en un mismo dibujo. Claro, la luz también afecta un poco aquí y se puede representar en formas distintas. Por ejemplo, hay sitios en donde no toque para nada el rostro y eso daría a entender que hay una luz allí. Por ejemplo, en los brazos también se nota que hay luz y en las partes de las armaduras también se notan tres tipos de sombra en esa armadura. Un tono muy oscuro, muy marcado, un tono que le sigue a ese oscuro y un tono más claro todavía. Y el tono donde no se aplica sombra para nada, que serviría como una luz. Prácticamente este sería el dibujo y la demostración de los distintos tipos de sombra que se pueden llegar a hacer con distintos tipos de lápices. También lo puedes hacer con el mismo lápiz. No digo que tienes que tener todos estos lápices, no, tú puedes crearlo con el mismo lápiz, pero recreando una fuerza distinta para cada sombra. Espero haberles aclarado algo para que empiecen a adentrarse en este mundo del arte
porque es muy entretenido y me apasiona bastante. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video, les haya servido y nos vemos en un próximo video.